Bueno, muy bien. Buenas tardes. Le damos nuevamente la bienvenida desde la Asociación Toxicológica Argentina a nuestros Ateneos de la edición 2024, donde hoy hablaremos sobre el tratamiento de la intoxicación por fentanilo, un opiáceo que hoy está presente y en crecimiento en lo que hace a el hemicontinente eh, sudamericano. Quien nos va a dar la disertación es el doctor Nicolás Anaya, es médico toxicólogo, especialista en medicina legal y forense y especialista en el tratamiento específicamente del consumo de sustancias psicoactivas. Así que bueno, doctor, agradecemos de la asociación su referencia para poder utilizar estos ateneos para incluirnos en lo que hace a este tipo de intoxicaciones que son de sumo interés y que vienen en aumento. Muchas gracias y le damos la palabra. Muchas gracias. Bienvenidos todos y todas. Un saludo desde acá, desde México. Gracias por la presentación, por la invitación. Vamos a dar inicio para que podamos terminar a tiempo. Ya tenemos más de 20 años dedicados a este apartado del consumo de sustancias adictivas aquí en México. Y ahora estuve revisando para esta plática lo que tienen ustedes allá en Argentina, y bueno, ya también obviamente anda circulando también el fentanilo en tabletas, que se ha vuelto un problema de salud pública. Vamos a iniciar con una parte en donde, pues, ver un poco sobre la cuestión del origen en cuanto a los opiáceos, ¿verdad? Para poder ir de la mano, ir avanzando en este tema. Y bueno, pues decimos que el opio es una resina que se obtiene de los frutos de la dormidera, el papavero somnífero. La morfina, principal responsable de sus efectos, fue aislada por Sertunen desde 1806. La heroína, o de amorfina o de acetilmorfina, fue desarrollada a partir de la morfina y comercializada en 1898 por Bayer. Al principio, como sucede con muchas otras sustancias que aparecen nuevas, pues se empezó a utilizar para tratar esta adicción a la morfina, pero pues al ver todas las situaciones que se dieron de su potencial adictivo, de sus complicaciones, etcétera, pues cesó su prescripción. Entonces aquí vemos una imagen de estas cápsulas, que es la amapola, la Papaver somniferum, de donde se obtienen estos principios activos para desarrollar estas sustancias, ¿no? Aquí vemos una imagen donde hay unas incisiones, en donde este líquido resinoso que se aprecia en la imagen, básicamente es donde están estos compuestos que tienen un principio activo. Bien, por ahí hay un poco de eco, gracias. Se denominan analgésicos opiáceos a un grupo de fármacos con gran actividad analgésica, es decir, su actividad analgésica es muy importante, de ahí que pues en el área médica hemos estado utilizando este medicamento por su utilidad, su eficacia, ¿verdad? Que está mediada por vías y receptores específicos en el sistema nervioso y que son derivados naturales o semisintéticos del opio, o bien análogos sintéticos con muchas características farmacológicas comunes, siendo una de ellas pues la capacidad de generar dependencia, es decir, estos mecanismos de acción que tienen estas sustancias no solamente es en la parte de la analgesia, sino tienen alguna interacción con otros receptores, como en el caso de los receptores en el sistema de recompensa cerebral, lo cual el uso continuado pues nos lleva a problemas de dependencia. Bien, la composición del opio es compleja. Se pueden distinguir dos tipos básicamente de estos compuestos. Tenemos, por ejemplo, en estos componentes las sustancias prácticamente inactivas, es decir, no tienen un interés médico porque realmente no tienen un efecto que tenga relevancia para el área médica. Aquí en estas sustancias prácticamente inactivas tenemos ácidos orgánicos, resinas, gomas, azúcares, sales minerales, y del total del compuesto, pues estos abarcan aproximadamente el 75-80%. Tenemos después las sustancias activas o alcaloides. Este es un grupo que más o menos abarca en el total del componente 20-25%. Y existen más de 20 de estas sustancias activas o alcaloides, pero solamente 6 son las que tienen por sus mecanismos de acción, por sus efectos, que tienen un interés médico.
De ahí tenemos entonces de estas sustancias que se van a dividir en derivados fenantrénicos, y en estos derivados fenantrénicos pues tenemos a la morfina, que más o menos abarca el 10% del total, la codeína el 0.5% y la tebaína el 0.2%, y luego tenemos los derivados benciliciquinolínicos, que ahí incluye, por ejemplo, la papaverina en un 1%, la narcotina 6% y la narceína en un 0.3%, que bueno, ya componen el 100% de este compuesto. Entonces, ambos grupos tienen características farmacológicas distintas. En el caso de los fenantrénicos, son bases fuertes, analgésicos, estimulantes del músculo liso, y son capaces de generar drogodependencia, porque decíamos que tienen participación, tienen actividad en el sistema de recompensa, todo con las endorfinas y todo, para pues desarrollar con el uso continuo la dependencia. Y en el caso de los benciliciquinolínicos, que son bases débiles, espasmolíticos, no analgésicos, excepto en el dolor espástico, y estos no van a generar dependencia. Entonces, el fentanilo es un potente opioide agonista sintético utilizado como analgésico. Tiene una potencia superior al de la morfina, por lo que se emplea dosis más bajas que esta, siendo el efecto final a dosis equivalente similar al de la morfina. Entonces, el fentanilo pertenece a una clase de medicamentos llamados analgésicos narcóticos o opiáceos, y que funciona al cambiar la manera en que el cerebro y el sistema nervioso responden al dolor. Esa eficacia que tiene para el dolor, pues es de mucha utilidad. Y bueno, aquí tenemos una imagen de este medicamento que hemos utilizado en el área médica, la presentación que conocemos desde hace muchos años, el fentanilo, ¿no? Vamos a manejar en el área médica, y pues son las presentaciones que encontramos. Sin embargo, ya en la actualidad, ahora a través del mercado negro del narcotráfico, pues se ha modificado esta sustancia, que de por sí, por sus mecanismos de acción, obviamente ya implica un riesgo, principalmente por el efecto que se genera a nivel de bulbo respiratorio, con estos receptores MU2 que tenemos, que son los encargados de esta parte respiratoria, pues con el riesgo de generar una depresión respiratoria y paro respiratorio, ¿no? Entonces, de por sí son medicamentos que tienen que ser utilizados con mucho cuidado, con profesionales de la salud para poder manejarlos, no son para el uso público. Entonces se ha convertido en un problema de salud pública el consumo de fentanilo en tabletas, no solo por sus mecanismos de acción propios, como decíamos, a través del bulbo respiratorio y pues bueno, todos los efectos analgésicos que comentamos, sino la mezcla, esta mezcla de sustancias que se han utilizado para poder fabricarlo, pues obviamente incrementa ese potencial de mortalidad. Tenemos, por ejemplo, en la actualidad un tipo de fentanilo en tableta que se conoce como el fentanilo arcoíris. Es un fuerte opioide sintético bastante similar a la morfina, pero 50 a 100 veces más potente. Algunos comerciantes de drogas los han mezclado este fentanilo con otras drogas que se ha encontrado en el análisis que se ha hecho, aunque no se ha podido determinar con exactitud, porque hay algunas variantes, no se ha podido determinar con exactitud cuáles son todas estas sustancias que están agregadas, pero bueno, dentro de ellas se han encontrado algunas otras sustancias psicoactivas, como la heroína, la cocaína, la metanfetamina, la metilendioximetanfetamina, etcétera, que obviamente los que nos dedicamos a la parte de la toxicología sabemos que siempre una sustancia, pues a la hora de sumarse con alguna otra, pues obviamente el potencial de acción se multiplica, se incrementa, y obviamente los riesgos para ello, ¿no? Entonces aquí tenemos una imagen de este famoso fentanilo arcoíris que ha estado ya circulando del continente americano, y que bueno, se caracteriza precisamente porque son tabletas que tienen diferentes colores, y de ahí quizá el nombre de este fentanilo arcoíris, y que bueno, no solamente, insisto, tiene el fentanilo como tal, sino tiene otras sustancias, otros componentes que lo hacen potencialmente más riesgoso. Cuando ha habido decomisos por parte de la policía, etcétera, pues bueno, encuentran este tipo de envoltorios, de bolsas con una gran cantidad de tabletas, se dan cuenta, por ahí hay unos guantes que tienen, porque obviamente lo que se puede inhalar, el polvo y todo, pues es muy riesgoso para quien los está manipulando, ¿no? Entonces, existen otros nombres. Esto muchas veces el nombre de las sustancias va a depender del país, de las regiones. Acá en México se conocen por colonias, pues depende a veces hasta de las colonias que tienen diferentes nombres. Y a veces será un poco complicado poder identificar
que se trata de este tipo de sustancias por el nombre, ¿no? Se han encontrado, por ejemplo, como el fentanilo M, como el M30, K19, 215, V48, y bueno, puede haber muchas más. El fentanilo es un opioide sintético aproximadamente 50 veces más potente que la morfina. Las muertes por sobredosis, por ejemplo, en los Estados Unidos superaron las 100,000 muertes por primera vez en un periodo de 12 meses. ¿Por qué? Por estos mecanismos de acción que tiene, sobre todo a nivel respiratorio, que obviamente la posibilidad de fallecer pues es muy alta. El 64% de estas muertes estuvieron relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilos fabricados de manera ilícita. Y hubo un periodo por ahí de mayo de 2020 a 2021 que se detectó esta situación, principalmente en Estados Unidos. Esto es superior a más de 90,000 muertes por sobredosis que ocurrió en un año anterior, que fue del 2019 al 2020, es decir, va en incremento y son muchísimas las muertes que se están generando por el uso de este tipo de sustancia. Como les decía, hay alguna otra, como en el caso del fentanilo M, que aquí en este caso, bueno, es este compuesto que tiene diferentes mezclas, pero no tiene diferentes colores, solamente su característica es que tiene una M, y por ahí aparece un 30, y se les conoce también como fentanilo M o fentanilo M30, que es este fentanilo en tableta. En Argentina también ya se han encontrado en sus calles diferentes nombres de sustancias que contienen fentanilo. Por ejemplo, allá pues se han encontrado con el nombre de Apache, de China Rare, China White, Lance Fever, Friend, Godfella, Jackpot, Murder 8, TNT, Tango Cash, Heroína Blanca, entre otros, que quizá lo mejor, pues por las regiones, todo el entre países y todo, que pueden cambiar. Nosotros, por ejemplo, como la heroína blanca, pues sabemos que es la heroína o la china blanca, etcétera, pero bueno, esto es lo que han encontrado en Argentina con estos nombres, el fentanilo, que también han encontrado en Argentina en los componentes carfentanilo, que es también un derivado opioide muy potente, ¿no? Entonces, como el fentanilo también se consume de manera ilegal en el mercado negro, ya se puede encontrar en las diferentes presentaciones que pueda tener esta sustancia, como polvos, gotas vertidas sobre papel secante, pequeñas golosinas, engoteros para los ojos, vaporizadores nasales, en forma de pastillas que tienen aspecto de sueros recetados, etcétera, ¿no? Y esto ya está circulando en el mercado negro. Entonces tenemos ya fentanilo en polvo que está circulando en las calles también como tal, aunque existen también en presentaciones médicas, pero son manejadas o son vendidas a través del mercado negro para poder combinarla con otras sustancias o utilizarlas en papeles secantes, como decía la lámina anterior, etcétera, ¿no? A través del spray nasal, que de por sí, como ese efecto que tiene sobre el bulbo respiratorio, pues este medio, esta forma de uso, pues obviamente está generando muchísimo riesgo. Por ejemplo, en México el fentanilo pues, se ha ido expandiendo. La demanda de tratamiento por consumo de fentanilo en México viene creciendo por ahí desde 2017. Y bueno, pues no había como un seguimiento a ello. Mientras ese año solo una persona buscó tratamiento por el consumo de esta sustancia, en 2021 ya fueron 184 gentes que, bueno, acudieron a recibir o a pedir apoyo médico para poder tratar el consumo que tenían, según datos del Observatorio Mexicano de Salud Mental y Consumo de Drogas. Entonces, de acuerdo a este observatorio, fíjense, por sobredosis de opiáceos fallecieron en el 2021 el 2.5% de mujeres y el 0.31% de hombres. Eso nos habla que en México, particularmente en el consumo de fentanilo en tabletas, pues casi siempre el consumo en sustancias ha sido mayor en México en los hombres, y ahorita en el caso de fentanilo se ha modificado esa cifra y ahora son más las mujeres que se han encontrado que consumen este tipo de sustancias. La mayoría de las muertes se registraron entre la Ciudad de México y la zona conurbada, lo que se conoce como el Estado de México, y pues se encontraron entre 279 y 182 respectivamente, ¿no? Es decir, pues el Estado de México tiene un mayor índice de muertes, de consumo y muertes en mujeres por el consumo de fentanilo. Los estados donde menos se encontraron aquí en México, pues fueron por muerte de sobredosis, fueron Yucatán, Coahuila, Sonora y Morelos, pero obviamente nos habla de que ya hay esta circulación de este fentanilo en todos los estados de la República Mexicana. En Argentina, por ejemplo, el año pasado,
murieron 24 personas, están detectadas que el año pasado detectaron un fallecimiento de 24 personas por consumir lo que le llamaron en el momento cocaína adulterada, que había sido vendida en un búnker de Puerta 8, un asentamiento de 3 de febrero. En un primer momento se especuló que la cocaína había sido adulterada con fentanilo y finalmente los análisis de laboratorio determinaron que la sustancia utilizada para estirar la dosis de droga había sido el carfentanilo, que es un de paso muy potente y que es utilizado incluso para sedar elefantes, ¿no? El consumo de fentanilo tuvo una alerta a quienes trabajan en atención a usuarios de drogas por el alto riesgo que representa esa sustancia para la salud pública y que tan solo 2 miligramos de fentanilo pueden resultar mortales en el consumo. Entonces, ¿cuál es este mecanismo de acción que tiene? Pues obviamente como analgésico, es un agonista opiáceo, produce analgesia y una sedación. La literatura nos habla de sedación. Yo lo puse en interrogatorio, con signo de interrogación, porque no tiene un efecto como tal en los receptores donde actúan los depresores, ¿no? Para causar este efecto. Sin embargo, quizá por este efecto que tiene sobre el bulbo respiratorio, particularmente sobre los receptores MU2, que nos causan la depresión respiratoria y obviamente alteraciones de la conciencia, etcétera. Y bueno, pues la literatura quizá nos habla de la sedación. Y hay una interacción, pues precisamente como los receptores MU2 que están en el sistema nervioso central, particularmente en el bulbo respiratorio, lo que hace esta sustancia muy riesgosa. Entonces, el fentanilo, como todos los analgésicos opioides sintéticos, produce analgesia principalmente a través de la activación de 3 receptores estereoespecíficos, presinápticos y posinápticos, que son los MU, los kappa y los delta, que se encuentran en el sistema nervioso y en algunos otros tejidos periféricos para estos mecanismos de acción. En el caso del receptor opioide MU, que es un receptor opioide localizado principalmente en el cerebro y la médula espinal, pues tiene importantes implicaciones en la analgesia y en los efectos psicoactivos de todos los opioides. Estos receptores MU2 a su vez se subdividen en 2 grupos y se van a localizar en la corteza cerebral, tálamo y zona periconductal. Los receptores MU1 son los responsables de la analgesia supraespinal y la euforia, y los MU2 de la depresión respiratoria. Entonces, nuestro principal interés en esta parte de la intoxicación precisamente son los receptores MU2, porque son los que son saturados por estas sustancias y que nos llevan de entrada a una depresión respiratoria o a la muerte por paro respiratorio al ser saturados la mayoría de los receptores que se encuentran en la zona, ¿no? Entonces, esta parte del bulbo respiratorio es lo que para nosotros marca una de las situaciones de riesgo, porque finalmente, pues es este bulbo donde están estos receptores que nos puede llevar a la muerte. Sin embargo, insisto, las sustancias que están agregadas, pues nos aumenta ese riesgo. Entonces, estos efectos incluyen alteraciones en la percepción del dolor, de la conciencia, del control motriz, del humor. Fueron descubiertos en 1976 por William R. Martin. Se le denominó receptores opioides porque eran activados por la ketociclazosina. Entonces, dentro del mecanismo de acción de los opiáceos se basa en la interacción con los receptores opioides MU, principalmente localizados en el cerebro, tronco encefálico, médula espinal y terminales periféricas aferentes, y los opioides producen numerosos efectos adversos que pueden variar en cuanto a intensidad entre unos y otros. Entonces, por ejemplo, a nivel cardiovascular, reducen el tono simpático, pueden desencadenar hipotensión ortostática, la vasodilatación producida a consecuencia de la liberación de histamina puede aumentar la hipotensión, en las intoxicaciones por liberación de histamina, pues puede producir edema pulmonar, lo cual va condicionando estas complicaciones para el paciente. Y bueno, pues también pueden producir bradicardia. Los efectos en la parte respiratoria, el aparato respiratorio, pues son frecuentes y con frecuencia limitan su utilización al actuar sobre el centro respiratorio, amortiguan la respuesta respiratoria del dióxido de carbono y ocasionan periodos de apnea. Por su actuación sobre los receptores vulvares y el tubo digestivo, los opioides también producen náuseas, vómitos, estreñimiento. Su acción sobre los receptores del aparato genitourinario causan tenesmo vesical, una retención urinaria. Por último, sobre el sistema nervioso, ocasionan alteración de la conciencia, del estado de alerta, confusión, mareos, euforia, mioclonías. Recientemente se ha notificado que la utilización excesiva de opiáceos puede dar lugar a una hiperalgesia paradójica inducida por estos.
Entonces, los receptores opioides se localizan frecuentemente en la porción final del axón presináptico de la célula nerviosa y modulan la liberación de los neurotransmisores al inhibir la entrada en funcionamiento del potencial de acción, con lo que disminuye la cantidad de sustancia transmisora liberada. La utilización de los opioides ocasiona tolerancia, ¿no? Se requiere cada vez mayor dosis porque pues rápidamente se va generando esa tolerancia y se van incrementando las dosis, a su efecto que exige aumentar la dosis o la frecuencia de administración para mantener los efectos o en ocasiones sustituirse por otro fármaco. Ahora, ¿cómo se utiliza el fentanilo? Bueno, pues básicamente en la parte médica, como lo hemos comentado, pues ha sido principalmente a nivel inyectable, aunque trae algunas otras vías de administración, como las gotas, los spray, etcétera, en parche incluso, ¿no? Que se coloca en la piel, y bueno, pues ahora que se ha estado generando en el mercado negro también tabletas, ¿no? Que se utilizan como para las tabletas de la tos, pueden ser utilizadas de forma sublingual, etcétera, para poder ser utilizadas con estos sprays, con estos aerosoles, ¿no? Ahora, el fentanilo en tabletas actualmente se combina con diversas sustancias. Comentaba yo en un principio que no se tiene todavía claramente por las instituciones que se dedican a hacer investigación, estudiar este tipo de sustancias, de sus componentes, de saber exactamente qué es lo que contiene. Ya comentábamos que existe en lo que han detectado cocaína, cristal, metilendioximetanfetamina, heroína, pero hay particularmente una sustancia que se ha encontrado y que se ha encontrado de forma regular en la síntesis, en la preparación del fentanilo en tabletas, la silacina, que es una sustancia que obviamente pues, va a implicar también un mayor riesgo. Tal forma que como ha sido con mucha regularidad el encontrar la silacina en las tabletas de fentanilo, bueno, pues tenemos que saber entonces qué es la silacina, porque para el área médica, para los médicos de humanos, pues es algo que no es de uso, porque es de uso veterinario. Siempre las gentes que se dedican al narcotráfico, tráfico de sustancias, a la elaboración de ellas, pues bueno, ellos buscan sustancias que puedan tener efectos nocivos de intoxicación, alucinaciones, lo que puedan para, pues, en los ácidos, la gente que está consumiéndola, pues que les sea agradable que lo busquen, ¿no? Entonces, es una sustancia de uso veterinario con indicaciones para bovinos, caballos, perros, gatos, es un sedante con acción analgésica y relajante muscular. En todas las especies está indicado para producir un estado de sedación acompañado de un corto periodo de analgesia. Está, por lo tanto, indicado en sedación y manejo de animales, procedimientos de diagnóstico, procesos quirúrgicos de corta duración, procesos quirúrgicos largos, como preanestésico para obtener una anestesia local. Y pues la silacina entonces es un sedante, analgésico y relajante de la musculatura esquelética de uso veterinario. Es un agonista sintético de los receptores alfa-2 adrenérgicos. La unión de los receptores presinápticos alfa-2 induce una disminución en la formación y liberación del neurotransmisor, como la noradrenalina, en el sistema nervioso central. Entonces produce una relajación muscular por inhibición de la transmisión intraneural de los impulsos en el sistema nervioso. En los bovinos, por ejemplo, en los primeros efectos, que es algo que hemos visto en la gente, en el humano que consume esta sustancia de fentanilo que está combinada con silacina, que va a tener un descenso de cabeza, que hay una tosis palpebral, que hay un aumento de la salivación, hay cialorrea. Y esto vamos a ver unas imágenes ahorita que es muy característico. Y en Estados Unidos, por estos efectos que produce este fentanilo acompañado de la silacina, lo han denominado, la prensa lo ha denominado la droga zombie, ¿no? Por esos efectos que tiene. La actividad máxima se alcanza aproximadamente a los 10 minutos. También en el argot se conoce esta silacina como tranq. La silacina es un depresor del sistema nervioso central que puede causar somnolencia y apnea y reducir el ritmo respiratorio, el ritmo cardíaco, la presión arterial a niveles peligrosamente bajos. Entonces, decíamos, de por sí en el área de toxicología sabemos que cuando tenemos una sustancia tóxica y se agrega una más, pues obviamente el potencial se incrementa. Y pues en este caso, que ya el fentanilo tiene mecanismos de acción de riesgo, con la silacina, pues los riesgos de fallecer
por una sola dosis es muy alta, ¿no? Entonces, aquí tenemos esta imagen de esta xilacina de uso veterinario. No sé si en Argentina tenga esa misma imagen, pero a veces a nivel internacional pues tenemos productos que son similares. Este es el caso de la xilacina, que es de uso veterinario, ¿no? Y aquí vemos esta parte de esta imagen que se ve de estos usuarios, ¿no? Estas posturas, estas posiciones que tienen, sobre todo inclinación de la cabeza, que son personas que están consumiendo el fentanilo en tabletas que contienen xilacina, entre otras cosas, y que pues obviamente les produce cialorrea, esta inclinación, etcétera, ¿no? Dificultad para caminar porque tiene una relajación de la musculatura, etcétera. Entonces, pues obviamente deambulan con dificultad, ¿no? Aquí en las calles pues vemos estas posturas, y precisamente por estas posturas que tienen secundario al consumo, con estas inclinaciones, con esta cialorrea, la tosis palpebral, pues la prensa los denominó la droga zombie, pero es fentanilo que está combinado, que está preparado con xilacina también. Entonces, ¿qué sucede si toco tabletas de fentanilo? Bueno, tocar o inhalar una pequeña cantidad de fentanilo puede resultar fatal, de manera que muchos agentes de la Policía Federal, por ejemplo canadiense, ya salen al servicio provistos de un nebulizador nasal de naloxona, porque saben que ese riesgo es alto y que si llegan a decomisar, si llegan a tener contacto, agarran la sustancia con las manos, etcétera, y lo que desprenden puede ser mortal. Entonces, pues salen con las mascarillas previstas de naloxona, con guantes, etcétera, protegidos para evitar un riesgo mayor en ellos. Entonces, ¿qué sienten al consumir el fentanilo? ¿Por qué lo utilizan? Pues efectos incluyen felicidad extrema, aletargamiento. Ya decíamos que esta sustancia tiene que ver también con el sistema de recompensa cerebral, entonces genera esta parte de la felicidad, el sentirse mejor, aletargamiento, náuseas, confusión, estreñimiento, sedación, tolerancia, adicción, hay depresión respiratoria, incluso puede llegar al paro respiratorio, pérdida del conocimiento, coma y hasta la muerte por los mecanismos de acción. ¿Cuál sería el cuadro clínico que podríamos estar identificando en este caso con el consumo de tabletas en fentanilo? Aunque puede haber algunas variantes porque, insisto, no solamente es el fentanilo, está añadido con otras sustancias, ya les decía yo, puede ser cristal, puede ser metilendioximetanfetamina, la xilacina, difenhidramina, fenilefrina, en algunas ocasiones ha habido incluso rodenticidas. Entonces estos cuadros pueden variar por la cuestión de las sustancias que pueden estar mezcladas. Entonces puedes cursar en dos fases, una que viene siendo la fase de excitación, que vamos a encontrar zumbidos de oídos, actividad sensorial exaltada, inquietud, agitación, mirada brillante, sed intensa, pulso y respiración amplios, lentos intermitentes, estado de lucidez, etc. Y luego una fase de depresión que es la más manifiesta, que es un coma profundo, aimiosis intensa con anoxia, evolución a midriasis, depresión respiratoria, 2 a 6 respiraciones por minuto, colapso, hipotermia y anuria. Los signos neurológicos son básicamente somnolencia, puede haber un coma profundo si la dosis es muy elevada, a diferencia de lo que ocurre en otras intoxicaciones por depresores del sistema nervioso, como los barbitúricos. Los intoxicados por opiáceos en coma superficial pueden despertar con estímulos verbales, pero no dolorosos, porque sabemos que el efecto principal es analgésico, tiene un gran efecto analgésico, entonces no habrá una respuesta al dolor, pero muchas de las veces tenemos ciertas respuestas palpebrales o algo cuando lo hacemos de forma verbal. Así es posible que un paciente que presenta la tríada característica coma, pupilas puntiformes, respiración deprimida, casi patognomónica de intoxicación aguda por opiáceos, respire si se le pide hacerlo. Puede haber convulsiones, ¿no? Aunque aún en la ausencia de hipoxia, tuvimos por ahí el caso de un paciente que utilizaba derivados en este caso tramadol para su dolor, pero a veces cuando era mucho dolor de forma automedicada, utilizaba dosis muy altas del tramadol y convulsionaba, ¿no? Acudió al servicio médico acá en México y todos los médicos de urgencias pues le dijeron que no tenía relación las crisis convulsivas con la dosis del tramadol. Sabemos que esto no es así y aquí está la explicación, porque a dosis altas hay una inhibición de gamma aminobutírico, de este ácido gamma
aminobutírico, que al disminuirlo, al inhibir sus efectos, va a traer como consecuencia crisis convulsivas. Entonces, en sobredosis de opiáceos sí tendremos crisis convulsivas. La miosis es muy característica, es por el estímulo del núcleo de Edinger-Westphal. Esta miosis es puntiforme, en cabeza de alfiler y simétrica, incluso en pacientes con elevada tolerancia a opiáceos, ya que no se desarrolla tolerancia a este efecto. Esto constituye un elemento diagnóstico fundamental. Los signos respiratorios, en la parte respiratoria, pues hay una depresión respiratoria de origen central, la bradipnea se hace máxima entre los 7 y los 15 minutos después de la administración intravenosa, 30 minutos tras la administración intramuscular y 90 tras la administración bioral. Si persiste durante mucho tiempo, aparecerán cianosis, insuficiencia cardiovascular y shock. Puede haber obviamente edema agudo del pulmón, es un dato de intoxicación muy frecuente, y la intoxicación opiácea es una de las causas más frecuentes de edema agudo del pulmón en personas menores de 40 años. Se ha descrito con todos los opiáceos, pero es más frecuente con la heroína. Las causas pueden ser por hipoxia, por hiventilación alveolar, sustancias contaminantes de la interfaz aire-sangre, entonces puede ser una reacción anafiláctica por la liberación de histamina. Puede haber broncoconstricción, que pues hay un signo que se conoce el tórax en tabla, es una rigidez de la pared torácica que impide la ventilación. Actualmente es muy rara, pero puede darse sobredosis, y el fentanilo está nuevamente retomando esa parte porque es una de las sustancias que genera precisamente el tórax en tabla. Los síntomas cardiovasculares, pues bradicardia en las intoxicaciones graves. Puede haber hipotensión secundaria a la hipoxia, acidosis, puede desencadenar un estado de shock, y algunos otros signos dependen fundamentalmente de las sustancias adulterantes, porque incluso también se ha encontrado quinina, estricnina. Les decía yo que, bueno, son sustancias que a veces la gente que prepara la droga, pues lo hace con la finalidad, no, pues obviamente de preocuparse por la salud del consumidor, sino los efectos que tiene. Entonces se ha encontrado también quinina, estricnina, y esta parte es muy importante porque quienes estuvieron con un servidor en la plática anterior que hablamos del metabolismo del xenobiótico, pues ahorita vamos a entender por qué utilizar ciertas herramientas farmacológicas que no son precisamente en la cuestión de enfocarse a la parte del fentanilo, ¿no? La quinina, por ejemplo, produce arritmias fatales. Si la concentración es muy elevada, puede haber fallo miocárdico primario con shock cardiogénico. La estricnina produce contracturas musculares, llegando a convulsiones, opitótomos y fallecimientos por hipoxia. Y por eso decía, a veces el cuadro clínico puede cambiar, sí puede ser variable por las sustancias que puedan estar agregadas. Entonces, en aquellos pacientes consumidores crónicos derivados de opiáceos incrementan el riesgo cardiovascular de fallecer por infarto agudo del miocardio. ¿Y estas circunstancias a qué se deben? Sabemos normalmente que hay un mecanismo de acción a través de la fosforilación de proteínas a nivel celular, que cuando llegan sustancias activan esta cascada de fosforilación 3-quinasa para permitir, ¿no?, el paso de algunos elementos, de algunas sustancias. Y lo que hace el fentanilo es inhibir esa cascada de fosforilación 3-quinasa. ¿Y qué es lo que hace? Activa esta vía alterna a nivel celular, que es la vía de las MAP-quinasas o MAP-quinasas, que van a favorecer ¿qué? Aterogénesis. Entonces, cuando hay un consumo recurrente, crónico de este tipo de sustancias, desde luego un paciente puede fallecer por un infarto también derivado a estos mecanismos de acción que tiene. Entonces, bueno, para entender un poco estos procesos y dónde está actuando, bueno, pues aquí hay una imagen sobre estos receptores donde van a participar los opiáceos. Y, por ejemplo, a nivel de GABA, aunque no tienen directamente una participación, decíamos hace un momento, los opiáceos a dosis altas van a inhibir la liberación del GABA. Y esto nos lleva, pues, a situaciones de crisis convulsivas. Hay una participación también, por ejemplo, sobre los receptores de dopamina, por eso hablaba sobre el sistema de recompensa cerebral. Y obviamente al favorecer liberación de dopamina, generan esta sensación de placer, de bienestar, que en el consumo crónico, bueno, pues se va generando esta cuestión de la adicción, ¿no? Tanto la parte enzimática que metaboliza cada vez con mayor rapidez las sustancias y que va generando esta tolerancia, y está de por medio la dopamina, y bueno, pues los diferentes receptores opioides como los MU1, los MU2, los K, los kappa, los delta, que ya habíamos comentado, y bueno, pues algunos opiáceos tienen más actividad sobre algún receptor que otro, ¿no? Como en el caso del fentanilo, que tiene una gran afinidad por los MU2, y de ahí el riesgo de fallecer. Ahora,
Para el tratamiento de estas intoxicaciones se basa en el adecuado uso de la vía aérea y el empleo del antídoto, de la naloxona. Cuando, si es que habláramos única y exclusivamente de que fuera fentanilo que estuviera de por medio, ¿no? Entonces, bueno, pero como hay fentanilo y puede, pues obviamente con estos mecanismos de acción llevarnos a esta depresión respiratoria, pues necesitamos considerar el uso de la naloxona, el mantenimiento de la permeabilidad de la vía aérea y de la ventilación. Entonces, la intubación puede ser evitada con la administración a tiempo oportuna. Cuando hacemos un diagnóstico oportuno, hablábamos de esta triada, de poder iniciar rápidamente el manejo con la naloxona para revertir el cuadro, aunque tenemos que tener cuidado, dependiendo si es una cuestión de una intoxicación accidental, por decirlo de alguna manera, a un paciente que tiene adicción, porque la dosis tiene que ser diferente, porque si no, entonces si utilizamos una dosis convencional para un adicto, en el caso de la naloxona, pues vamos a revertir rápidamente el efecto sobre todos los receptores que tiene y lo vamos a llevar al otro lado, ¿no? A crisis convulsivas, a la abstinencia, etcétera. Entonces debe administrar oxígeno, ventilación si es necesario y tener preparado equipo para intubación orotraqueal, así como de aspiración por si ocurre un vómito tras la administración de naloxona. Si es preciso, utilizar la resucitación cardiopulmonar, activar sistema de emergencias, traslado al hospital, indagar sobre el tipo de tóxico, vía administración, tiempo y efectos, utilización del antagonista específico lo más pronto posible. Si sospecha que es adicto a opiáceos, tendríamos que considerar naloxona a una dosis de 0.2 miligramos vía intravenosa o subcutánea y ver la respuesta. Casi siempre que hay opiáceos de por medio vamos a tener una respuesta inmediata. Aquí la sugerencia es que, pues si es un paciente adicto que ya tiene una dependencia, utilicemos una dosis baja. Vemos que hay respuesta, podemos utilizar 1, 2, 3 dosis de 0.2 en un periodo de cada 2 o 3 minutos, que veamos que hay respuesta. Después podemos manejar una infusión para ir desaturando paulatinamente. Si el paciente tuvo una intoxicación grave, pero no es dependiente, y entonces no hay tolerancia, y entonces puede generarse la muerte fácilmente, pues sí tendríamos que considerar entonces ya el uso de hasta 2 miligramos de la naloxona para esas intoxicaciones graves de pacientes que no sean adictos. En los adictos tenemos que iniciar con una dosis baja, con 0.2 es la sugerencia. Entonces, si no es adicto, sí podemos considerar esta dosis. En caso de buena respuesta, va a recuperar la frecuencia respiratoria, el color, desaparecerá la miosis, finalmente se despertará, mejorará el nivel de conciencia. Obviamente son pacientes que cuando tienen dependencia sabemos que tenemos que tenerlos en observación y en manejo para esa vigilancia, para ese manejo, por las complicaciones que pueda haber. Si hay poca respuesta inicial, como puede ocurrir con la metadona, buprenorfina, peptidina o popoxifeno, el antagonismo puede requerir grandes dosis que pueden administrar 2 miligramos cada 2 a 5 minutos hasta un total de 10. Sin embargo, sí es muy importante que siempre estemos considerando y la evaluación inicial de saber si fue una intoxicación accidental o si hay un adicto que lo consumió por estos mecanismos que decíamos que tiene que ser poco a poco. En el niño, la dosis es de 0.001 miligramo por kilogramo y si no hay reacción debe aumentarse a 0.01 miligramo por kilogramo. La vida media de la naloxona es de 30 a 100 minutos, mucho más corta que la mayoría de los opioides, como en la heroína, que puede ser de 3 a 4 horas, por lo que se requiere que el paciente con sobredosis por vía intravenosa sea observado como mínimo 6 horas, pero sabemos sobre todo que cuando ya es adicto tiene que estar a veces hasta varios días hasta poder estabilizar al paciente. Todos los pacientes que han precisado naloxona después de una sobredosis oral deben ser vigilados como mínimo 12 horas y solamente 6 horas si están asintomáticos y no han necesitado naloxona y son adultos. Si son niños deben ser ingresados y monitorizados durante 12 a 24 horas. La naloxona es un antagonista opioide eficaz y específico. Sin embargo, el establecimiento de una vía aérea, la ventilación alveolar y un estado circulatorio adecuado constituyen las maniobras terapéuticas adecuadas y no deben ser olvidadas. Si no hay respuesta, pensar en la posibilidad de que haya benzodiazepinas involucradas en la intoxicación, que de ahí, bueno, pues podemos ver también la cuestión de toda esta exploración física que tenemos que llevar a cabo para obtener datos clínicos y, bueno, poder orientarnos un poco. Hay unidades hospitalarias, seguramente en Argentina puede ser similar, que a veces no tenemos la opción de poder hacer exámenes toxicológicos o no tenemos los antídotos, etcétera. Entonces, bueno, hay que tomar en cuenta todo el cuadro clínico. Si hay, obviamente, depresión
depresores del sistema nervioso, benzodiazepinas, barbitúricos, etcétera. Bueno, sobre todo en el caso de las benzodiazepinas, podemos considerar recurrir al flumazenil a una dosis también de 0.2 miligramos intravenoso en 15 segundos, hasta un máximo de 1 miligramo, y si hay respuesta o es efímera, se recurrirá a una perfusión de 0.2 miligramos por hora. Siempre, insisto, pues hay que manejar con dosis bajas iniciales para ver la respuesta, porque podemos llevar al otro extremo al paciente, ¿no? Por otro lado, no hay que perder de vista que el fentanilo en tabletas, por su combinación con otras sustancias, puede ser preparado en laboratorios clandestinos o es elaborado por estos laboratorios y se encuentran dentro del grupo de las drogas de diseño, es decir, preparadas con un sinfín de sustancias, de mezclas que se hacen, y por lo que no hay que perder de vista que la toxicidad de esta sustancia se ve incrementada por esta combinación. Aún no se ha podido determinar con exactitud las sustancias tóxicas con las que se mezcla para su elaboración. Tomando en consideración lo anterior, estas sustancias tóxicas añadidas se encuentran dentro del grupo de los xenobióticos. Les decía yo, si bueno, tuvieron la oportunidad de estar conmigo en la plática anterior, hablamos, voy a comentarlo rápidamente, de 5 elementos que el hígado tiene para poder conjugar sustancias tóxicas, y ahí es donde encontramos este proceso metabólico de los xenobióticos. Entre ellos tenemos, por ejemplo, la conjugación con glutatión, grupos metilo, acetilación, los ácidos glucurónidos, que son elementos que son sintetizados a nivel hepático y que muchas de las veces cuando tenemos una gran cantidad de tóxico, estos elementos se agotan, hay una depresión a nivel hepático, y entonces cuando se agotan ya no hay forma de que se sigan conjugando con la sustancia tóxica, pues el tóxico termina generando todos estos estragos que lleva a la muerte al paciente. Entonces, como en el caso del fentanilo, no solamente es el fentanilo, sino tiene agregado otras sustancias, los fármacos, recuerden ustedes que forman parte de este grupo de xenobióticos. Tenemos la silacina de uso veterinario, que obviamente tiene una conjugación con glucurónidos, por ejemplo. Entonces, obviamente es necesario favorecer síntesis de glucurónidos, de grupos metilo, de glutatión, para que podamos tener una cantidad suficiente de estos elementos y que estén conjugando el tóxico. ¿Para qué? Para que en lugar de formar metabolitos covalentes, formemos metabolitos polares, y ya como metabolitos polares se pueden eliminar del organismo. Esto se sumaría a la parte del manejo de la naloxona que estamos haciendo por la cantidad de sustancias que están agregadas, que estarían dentro del grupo de los xenobióticos. Entonces, pues por eso hay mecanismos de conjugación hepática para la formación de metabolitos polares, y con esto favorecer la eliminación de los tóxicos del organismo. Por eso esta parte es importante. Entonces decíamos, bueno, pues tenemos estos mecanismos a nivel hepático que tenemos que favorecer con nuestras herramientas farmacológicas, considerando que no solamente es el fentanilo, hay otro tipo de sustancias, y bueno, dentro del hígado tenemos la acetilación que les decía yo, glucurónidos, glutatión, grupos metilo, sulfutación, y que básicamente con herramientas farmacológicas, que bueno, no sé si se tengan en Argentina, en la última plática, pues iban a ver esta cuestión, pero sí, por ejemplo, podemos favorecer la formación de ácidos glucurónidos con lo que se tiene en la actualidad. Hay algunas herramientas farmacológicas que nos pueden ayudar a sintetizar glutatión y los grupos metilo, y esto ayudaría a poder estar conjugando estas sustancias. Entonces, para favorecer la conjugación a nivel hepático y ayudar a la formación de metabolitos polares, decíamos que cuando se tiene un tóxico y se une a un elemento de conjugación como los que vimos en la lámina anterior, vamos a tener como resultado un metabolito polar. En el caso, por ejemplo, para los glucurónidos, el uso de la solución glucosada, que es un cofactor, y al ácido ascórbico como un intermediario de la vía del ácido urónico. Esta vía del ácido urónico nos va a ayudar a la síntesis, a la formación de glucurónidos. Por eso en el servicio de urgencias, si tenemos la oportunidad, si las condiciones del paciente lo permiten, utilizar solución glucosada con ácido ascórbico para poder favorecer esta vía, formar glucurónidos y que ayude a conjugar a los elementos tóxicos en el organismo. Hay una herramienta farmacológica también que es la sulfadenosilmetionina, que en México se conoce, o el nombre comercial en México es Samir,
pero el principio activo es la sulfadenosilmetionina, que favorece la síntesis de grupos metilo y de glutatión, lo cual estos elementos nos van a ayudar a estar conjugando para formar estos metabolitos polares y que se puedan eliminar los tóxicos del organismo y que podamos de alguna manera aumentar la posibilidad de vida de estos pacientes intoxicados. Tenemos, por ejemplo, la metadoxina también, que es otro principio activo, que esta sustancia nos va a ayudar a inhibir la enzima que metaboliza el glutatión para mantener niveles adecuados de glutatión. Entonces podemos utilizar en este servicio de urgencia solución glucosada con ácido ascórbico, sulfadenosilmetionina, metadoxina, y que nos ayuden en conjunto a favorecer síntesis de estos elementos y que puedan ayudar a estar conjugando todos estos elementos tóxicos, no importa la cantidad de sustancias que mezclen, porque están dentro del grupo de los xenobióticos, y el hígado solamente tiene estos 5 elementos para poder conjugar, y entonces nosotros lo que vamos a hacer de esos 5, favorecer 3 por lo menos con herramientas farmacológicas para que nos ayuden a la conjugación. Entonces, finalmente, tenemos como resumen esta parte en donde si tenemos un tóxico que cuando se empieza a metabolizar va a entrar a una primera fase, que es una fase de hidroxilación, para tratar de hacer esto se lleva a nivel hepático, sea menos reactivo, menos tóxico, pero en el caso de las sustancias de abuso, sabemos que son tan tóxicas que no se van a quedar como productos hidroxilados, sino que van a seguir a una segunda fase donde se van a conjugar. Y ahí es donde están estos elementos que decíamos de conjugación, y que tenemos esta parte de los, como en el caso de la sulfadenosilmetionina, la metadoxina o la síntesis de glucurónidos para que se conjugue. Hay que recordar que en este metabolismo se van a producir radicales libres, lo cual pues trae como consecuencia también daño, ¿no? Mecanismos de daño como la peroxidación lipídica y todo. Entonces, el ácido ascórbico que se utiliza en las intoxicaciones no solamente nos ayuda para favorecer la vía del ácido urónico, sino también para neutralizar estos radicales libres que se están generando con el metabolismo de las sustancias tóxicas. Entonces, si tenemos un tóxico que se conjuga, si nosotros ayudamos también a conjugarlo con estas herramientas farmacológicas, vamos a traer como consecuencia un elemento que conocemos como un elemento polar, porque cuando no están conjugados, normalmente las sustancias tienen una afinidad por el tejido graso. Entonces se adhieren al tejido graso y luego es más complicado poderlas eliminar. Cuando ya se conjugan, se convierten en metabolitos polares, se cambia esta configuración, ya no tienen esta afinidad por el tejido graso, sino que se vuelven más hidrosolubles y entonces ya no hay una reabsorción a nivel renal, sino que favorecen la eliminación y se eliminan como metabolitos polares a través de la orina principalmente, y entonces estaríamos hablando de que estamos ayudando a desintoxicar al paciente. Con esta diapositiva damos por terminada esta plática. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda, algún comentario que quieran hacernos. Adelante. Muchas gracias, doctor. Muy claro. Queda atento si hay alguna pregunta o duda que haya quedado en el chat. Ahí, Viviana Ramos Rodríguez, esta presentación va a quedar disponible en el canal de ATA. En las próximas 48 horas ya van a tener acceso completo a toda la presentación. Ahí si quiere dejar de compartir, doctor. Sí. Mientras si alguien quiere hacer alguna consulta, abre el micrófono. Y bueno, yo creo que ha sido más que claro y es una realidad, como bien usted marcaba, que ya lo vamos observando en países como había mencionado yo al comienzo, en Sudamérica. Esto es un hecho lamentablemente frecuente en ver en América del Norte, incluido México, y que hoy ya se están viendo en países como Colombia, Ecuador y aquí en Argentina. Entonces yo creo que esos cambios en los paradigmas que teníamos, ya que eran situaciones realmente excepcionales, la intoxicación por opiáceos, que se daba sobre todo en el ámbito médico, por la accesibilidad, pero que hoy este fentanilo callejero está llevando a que circule unido a cocaína, donde hemos tenido algunos casos con estas conductas atípicas, pero bien como menciona se va complejizando. Un poco lo que usted refería de la silacina,
Hubo una normativa acá un poco para regular la medicación de uso veterinario, donde quedó incluido la ketamina, muchas veces utilizada para corte y estiramiento, lo que es la TUSI y otras sustancias científicas psicoactivas y psicoestimulantes, pero el hecho es que la silacina quedó fuera, y esto facilita la situación que usted bien mencionaba. Sí, muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario, pregunta, inquietud? Ahí quedo en el chat, nada más que agradecimientos por la excelente presentación y la puesta al día de la experiencia que ustedes van recabando y teniendo allí en su país, y que realmente esto nos lleva a que nos tenemos que ir poniendo lamentablemente a tono, en donde son situaciones que se van a dar y bueno, un poco lamentablemente tuvimos un evento grave y ominoso en una situación de cocaína contaminada con carfentanilo, que tuvo una participación muy activa la Asociación Toxicológica Argentina para rápidamente tratar de ver qué sucedía en estos casos, tratar de conformar los toxíndromes, que nos llevó a la sorpresa de que estaba circulando esta combinación tan letal que produjo un número importante de muertes, pero que con el abordaje y trabajo en equipo se logró armar rápidamente un protocolo de atención con naloxona en altas dosis, tuvo que ajustarlas ante este tipo de eventos. Sí, muy bien, qué bueno. No sé si alguien más quiere hacer alguna consulta, algún aporte, y si no, me queda nada más que agradecer su presentación. Repito, va a quedar subido al canal de YouTube de la Asociación Toxicológica, y bueno, invitarlos a participar en los próximos Ateneos, los días martes a las 18 horas, el último martes de cada mes. Así que queremos agradecer a todos los que nos han acompañado y especialmente a Nicolás Anaya por su excelente presentación. Sí, pues yo encantado de seguir participando, que podamos como países poder aportar conocimientos, porque es muy importante. Esta área pues nos está rebasando estas situaciones y me parece que esta comunicación entre los países y poder aportarnos de uno a otro es muy valioso, ¿no? Entonces yo estoy encantado y que pues las experiencias que vamos teniendo aquí en México, que vamos teniendo, poderlas compartir y poder informar qué es lo que estamos haciendo por acá, y si algo puede ser de utilidad para ustedes, pues qué mejor. Desde ya, muchísimas gracias. Sí, esto es un poco compartir el conocimiento y las experiencias, que es un poco el fin que tienen estos Ateneos, que son este espacio que nos permiten enriquecernos y dejar no solamente a la vista los compartidos, sino que en forma sincrónica, sino asincrónica, aquellos que lo pueden. Así que muchísimas gracias, doctor.